En el mundo hay lugares realmente sorprendentes, algunos de ellos parecen imposibles de habitar por las condiciones extremas que presentan. Sin embargo, el ser humano siempre encuentra la forma de adaptarse y sobrevivir en cualquier ambiente. En este video les mostraremos 11 lugares increíbles donde viven personas, desde lugares con menos 70 grados hasta la ciudad más radioactiva del mundo. Prepárense para descubrir cómo algunos seres humanos han logrado habitar en lugares que parecen imposibles. 1. Ogashima. Es una pequeña isla perteneciente a Japón situada a unos 358 kilómetros de Tokio. Esto sería un dato geográfico más que no diría nada sobre un lugar único en el mundo. Tiene un volcán y dentro de él existe una ciudad con 200 habitantes. El volcán sigue en actividad, y en 1781 y 1785, dos erupciones mataron a la mitad de la población, que en ese momento era de unas 300 personas. Los sobrevivientes abandonaron el lugar, pero 50 años después unas 100 personas ya habían vuelto a habitar allí. La isla está casi aislada de la civilización de tierra firme. Se necesita barco o helicóptero para llegar a Ogashima, pero arribar vía mar tiene sus dificultades, es difícil anclar por los yacimientos de roca volcánica que rodean la isla. Los helicópteros salen desde la isla de Chihojima, que tiene vuelos diarios que la conectan a Tokio. Cada helicóptero puede llevar 9 pasajeros, aunque las condiciones meteorológicas impiden muchas veces los vuelos. El helicóptero, llamado Tokyo Islands Shuttle, opera un vuelo al día, tarda 20 minutos en su trayecto, y la tarifa es de $100. ¿Quién puede vivir en una isla en estas condiciones? Solo los elegidos. Sus 200 habitantes hablan maravillas del lugar aunque sepan que es una bomba de tiempo. Los habitantes del lugar disfrutan de aguas termales todo el año gracias a los vapores que emanan del volcán y hay rutas de senderismo hasta el borde del cráter interior donde practican un arte culinario sorprendente, hacen huevos fritos gracias al vapor que sale de la tierra. Los habitantes del volcán gozan de su propia industria que les deja suculentos ingresos, una planta de producción de sal levantada en el borde exterior del cráter. Es una sal única y preciada ya que usan el agua de mar del lugar que es rica en minerales y calcio Kuroshio. La otra gran industria es el turismo. No llegan en cantidades industriales, porque los habitantes del lugar prefieren pocos pero que dejen buenas divisas. Y los que arriban se sorprenden al ver que la isla tiene calles perfectamente asfaltadas, una escuela, oficina de correos, saunas, campings, y muy buenos restaurantes y bares. Pocos pueden creer que la gente viva allí permanentemente. La isla se originó a partir de los fragmentos volcánicos de 4 calderas subacuáticas que ocupan 9 kilómetros cuadrados y que formaron un volcán llamado Ikenosaba, de 1.5 kilómetros de diámetro, el que dentro suyo contiene a Maruyame, el cono volcánico de 200 metros de alto que conserva su actividad. Y alrededor de él, los habitantes viven sin miedo. Y aprovechan al máximo tener una fuente natural de calor. Cada casa contiene hervidores geotérmicos donde la gente cocina sus comidas. Además, es muy raro que en una casa falte un sauna. Leyendo sus virtudes, sería un lugar ideal para vivir. Un paraíso. Lástima que este paraíso convive con el infierno, que en cualquier momento puede estallar. En forma de volcán. A los que allí viven no el iris importa. El paraíso es más importante que el infierno. 2. Huacachina. Rodeada de un inmenso desierto y enormes dunas, la laguna de Huacachina es una parada obligatoria para quienes buscan diversión y aventura. Entre los innumerables atractivos turísticos que ofrece el Perú, sobresale uno por su encanto natural y belleza paisajística. La laguna de Huacachina, a solo 20 minutos de la ciudad de Ica, es un lugar ideal para desconectarse de la rutina, darse un descanso y, ¿por qué no?, practicar algunos deportes de aventura. Conocida como el Oasis de América, aquí encontrarás un plácido lago rodeado de vegetación, malecones y una oferta variada de hoteles para quedarte a disfrutar más de un día de este maravilloso refugio. Es tanta la belleza paisajística que este lugar tiene para ofrecer al turista que, en 2017, el medio británico de Telegraph incluyó al Oasis de la Huacachina entre los 21 destinos más impresionantes del mundo para visitar, el único de América Latina en la prestigiosa lista. 3 islas flotantes Titicaca. Estos islotes amarillos, que se encuentran anclados al fondo del lago, están fabricados de totora, una planta acuática que crece en el Titicaca. Al oeste del lago Titicaca, alrededor de 80 pequeños islotes flotan dando cobijo a uno de los pueblos indígenas preincaicos. Se trata de las islas flotantes de los Uros, un conjunto de superficies construidas con materiales naturales situado en el lado peruano de la laguna.
Estos islotes amarillos, que se encuentran anclados al fondo del lago, están fabricados de totora, una planta acuática que crece en el Titicaca. Los habitantes de las islas la entrelazan hasta formar una capa flotante llamada kili, en la que construyen sus viviendas y desarrollan su vida. Los residentes de esta superficie son los que dan nombre a las islas, los uros. En la actualidad se calcula que en el conjunto de estas superficies viven más de 270 familias, estando cada plataforma habitada por entre 3 y 10 núcleos familiares. La importancia de la totora, además de servirles como suelo, con la totora también se elaboran balsas que usan para navegar el Titicaca, útiles para los pobladores locales y los turistas. Es importante señalar que el principal elemento de trabajo de los uros es esta planta acuática y su principal actividad económica es el turismo. Cabe destacar que la totora es un recurso renovable e indispensable para la vida de los uros, no solo porque con ella construyen sus islas. Esta planta, tejida hábilmente, sirve también los techos, paredes y puertas de sus viviendas. Del mismo modo, la utilizan como alimento, ya que al quitarle la corteza queda una sustancia blanca, fibrosa, prácticamente sin sabor, pero igualmente utilizada como complemento a su dieta. Además, cuando los tallos de esta planta se secan, los usan como leña para sus cocinas, cumpliendo la función de combustible. Asimismo, con la llegada del turismo comenzaron a realizar artesanía con el vegetal acuático. Hasta el comienzo de la pandemia, cientos de turistas visitaban a diario estos islotes para conocer las costumbres y la forma de vivir de estos indígenas. Con la venta de balsas de totora, collares, mantas, bisutería y demás, los adultos pueden comprar, entre otros, lo que sus hijos necesitan para el colegio. Contando las islas con 2 centros educativos de primaria y secundaria. Los pobladores de los uros consumen especies de peces como carachi, ispi y pejerrey, así como truchas que ellos mismos crían en jaulas entre las islas. Además, cazan aves silvestres como el pato y la choca para su consumo. Sin embargo, también realizan trueques con comerciantes para tener patatas, habas, quinoa, arroz, azúcar o paquetes de fideos. 4 Cover Pedy. Es una ciudad minera, ubicada al norte de Adelaida. Es conocida por la peculiar forma en la que residen las personas, ya que sus casas están bajo tierra o en minas viejas que fueron rehabilitadas. El nombre de la ciudad deriva del término aborigen Cooper Pedy, que significa agujero del hombre blanco. En 1971, en la zona se encontraba la mina más grande del mundo de ópalo, una piedra similar al cuarzo. La urbe está en un desierto, por lo que en el día las temperaturas pueden alcanzar los 48 grados. Además, casi no llueve, pero sí hay tormentas de arena. Después de la Primera Guerra Mundial, varios soldados se refugiaron en la zona y empezaron a extraer el mineral precioso y a convertir las minas abandonadas en casas para huir del calor. Mientras pasaban los años, los soldados construyeron bares, librerías, iglesias y colegios bajo tierra. Estos lugares cuentan con todas las comodidades, tales como electricidad, internet y acueducto. Lo único que les falta es la luz solar. Además, en tiempos de sequía, el agua se vuelve un recurso difícil de conseguir. En Cover Pedy, en los meses de abril a octubre, la temperatura puede variar entre los 16 y los 20 grados, pero de noviembre a marzo puede alcanzar los 45 grados estando a la sombra. Sin embargo, las noches suelen ser muy frías. 5 Oymyakon. Con apenas 920 habitantes, en Oymyakon las mañanas amanecen a -50 casi todos los días de invierno. Así es la vida en el pueblo más frío del mundo. En Oymyakon, ni siquiera los rayos del sol a mediodía son suficientes para calentar a las personas en invierno. Al este de Siberia, la región más fría de todo Rusia, las bajas temperaturas típicas de este poblado llegan a congelar las lágrimas y pestañas de sus habitantes. Todo lo que no esté cubierto, explica la oficina de turismo local, corre peligro de quedar cubierto de hielo. Esto también incluye a los animales y a las personas que, si no observan las medidas básicas de seguridad en invierno, pueden morir de frío en poco tiempo. Durante los meses más crudos de invierno, los habitantes de Oymyakon deben de tener cuidado hasta con el papel de baño. De no mantener sus hogares a una temperatura adecuada, incluso estos suministros básicos de higiene quedan completamente congelados, según reportan los habitantes. Para evitar que los motores de los coches queden inservibles, los habitantes tuvieron que adaptar espacios con calefacción especial. Esto es así porque, al llegar a los -20°C, el corazón de los vehículos se detiene. Por ello,
deben de resguardarse en un entorno controlado artificialmente, así como los electrodomésticos y otras herramientas de uso diario. Aún a pesar de los climas extremos, Oymyakon atrae un volumen considerable de turismo a esta región helada de Rusia. En los alrededores, donde típicamente irían los camposantos en cualquier otro lado del país, los pobladores no pueden cavar tumbas porque el suelo ha quedado macizo por el hielo. 6. Al-Hara. La ciudad kuwaití de Al-Hara ha registrado la temperatura más alta del planeta con 50 grados centígrados a la sombra, informaron medios locales este lunes. Según el índice de temperatura global, Al-Hara registró las temperaturas más altas del mundo el domingo, seguida de la ciudad de Al-Wafra con 49,7 grados. Kuwait y partes del sur de Irak, además del este y noreste de Arabia Saudita, se encuentran actualmente afectados por una masa de aire muy caliente, cuyo impacto se espera que continúe a lo largo de esta semana, con temperaturas superiores a los 50 grados centígrados. El 25 de junio del año pasado, la ciudad kuwaití de Nawasif registró 53,2 grados centígrados, la temperatura más alta del mundo hasta entonces. Mientras tanto, Abbas y Al-Amiriyah en Irán registraron 50,1 grados centígrados cada uno, y Hara en Kuwait registró 49,7 grados centígrados. La temporada de verano de Kuwait se caracteriza por la ausencia de lluvia, mucho calor y fuertes vientos. Al-Baguere, que comienza a soplar a fines de mayo con Al-Bare al-Saguer, pequeño, y continúa hasta mediados de julio con Al-Bare al-Kebir, grande, desencadena tormentas de polvo y arena en medio de vientos muy cálidos del noroeste. El calor intenso se debe al movimiento de los vientos indios de baja presión hacia las montañas Sagres, donde el viento pierde su calor debido a la compresión a gran altura a una velocidad de 6 grados por kilómetro. 7. Bhiwadi. En el norte de la India y junto a Nueva Delhi, es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Lleva toda una década encabezando los rankings de las ciudades mundiales con peor calidad del aire y no ha hecho más que subir puestos. En líneas generales, las ciudades de los países en vías de desarrollo o, mejor, con un rápido crecimiento hacia la industrialización, son aquellas más contaminadas. La conurbación metropolitana es cada vez más frecuente en el mundo, aunque no se presenta de la misma forma en todas partes. Muchas ciudades indias tienen un bajísimo índice de edificabilidad, esto es, no pueden construir más de una 33 veces el área ocupada, lo que da lugar a ciudades compactas pero conurbadas que se extienden de horizonte a horizonte a través de millones de viviendas bajas. Además, la política de zonificación evita los usos mixtos y la posibilidad de crear ciudades caminevels. Ambos factores han convertido las ciudades indias en espacios para la movilidad casi en exclusiva del vehículo privado en el que destaca la moto. La realidad es que los problemas urbanísticos de base la hacen poco eficaz. Esto genera, además, problemas sanitarios. Si el 27% de la contaminación india procede de la movilidad deficiente derivada de una mala planificación urbana, el 51% viene de una industrialización con un altísimo componente de emisiones. El grueso de estas emisiones provienen de una generación energética basada en combustibles fósiles y, por desgracia, demasiado cerca de las poblaciones que a menudo rodean los núcleos industriales. Un tercer gran problema en la India es la quema de cultivos y residuos, que asciende al 17% de las emisiones totales. Si bien desde el gobierno están tratando de solucionar esto, la realidad es compleja y los mecanismos para hacerlo efectivo, muy difíciles de implementar. No es complicado entender cuáles son los efectos de la altísima contaminación en la población india. La lista de afecciones sanitarias derivadas de una mala calidad del aire es de todo menos corta. Entre otras, aumenta las hospitalizaciones psiquiátricas, la prescripción de psicotrópicos en infancia y adolescencia, aumenta el riesgo de esquizofrenia, aumenta los índices de depresión, las lesiones autolíticas o parasuicidas, el autismo, causado durante el embarazo, el trastorno bipolar, el deterioro cognitivo, la pérdida de memoria visual. Y eso solo en daños al cerebro. Más conocidas son aquellas que tienen que ver con las enfermedades respiratorias, entre las que se encuentran asmas, alergias y muchos tipos de cánceres. Pero, además, aumentan los ataques de pánico, la diabetes, afecta al coeficiente intelectual y aumenta con creces la discapacidad infantil. La contaminación es un enorme reto sanitario. Al tiempo, también es cierto que la contaminación en el interior del hogar no ha hecho más que decrecer en India, en parte debido a la forma en que han cambiado los combustibles para calefacción y cocina por otro tipo de fuentes con menos emisiones. 8. Chernobyl.
En 1986 una explosión en la central nuclear de Chernóbil propagó una nube radioactiva en gran parte de lo que fue la Unión Soviética. Aunque tras el accidente hubo evacuaciones en masa, las inmediaciones nunca estarían vacías de personas ni podrían estarlo jamás. Una catástrofe radiactiva de esta magnitud es demasiado peligrosa para ser abandonada. Hasta la actualidad, más de 7.000 personas viven y trabajan en los alrededores de la central y una cantidad mucho más pequeña ha regresado a las aldeas circundantes a pesar del riesgo. Mientras decenas de miles de personas eran evacuadas de casas a las que nunca volverían, decenas de miles acudieron a la zona. La mayoría tenían órdenes de trabajar en la descontaminación, otros vinieron por la ciencia, mientras que otros desafiaron las órdenes y volvieron a sus aldeas en cuanto tuvieron la oportunidad. Poca gente vive en la zona de exclusión a tiempo completo. Aquellos que ignoraron la orden de evacuación y volvieron a sus pueblos natales tras el accidente tienen ya más de 70 u 80 años, y muchos han fallecido en los últimos 5 años. Los que quedan obtienen alimentos de sus huertos y del bosque circundante, como las grandes y abundantes setas que absorben muy bien el cesio 137, que emite radiación beta y gamma. Algunos residentes asan las setas en hornos de leña. Los árboles que queman como combustible también pueden ser radiactivos, así que el humo causa nuevas y pequeñas lluvias radiactivas en las inmediaciones. Aquí, la radiación es una compañera constante. En los lugares habitados, los niveles de fondo suelen ser bajos. En otros, son peligrosamente altos. Pero sin un dosímetro ni un contador Geiger, que muchas personas no tienen, y a veces no quieren, medirlos es imposible. De las aproximadamente 7.000 personas que entran y salen de la zona para trabajar, más de 4.000 tienen turnos de 15 días al mes o 4 días a la semana, unos horarios diseñados para minimizar la exposición a la radiación ionizante. Hay guardias de seguridad, bomberos, científicos y personas que mantienen las infraestructuras de esta comunidad única. Como Chernóbil es su hogar a tiempo parcial y no su residencia permanente, ocupan algunas de las habitaciones y apartamentos evacuados en 1986. Por las noches, la vida es silenciosa. Algunas personas leen o ven películas. Cuando hace calor, a veces incumplen las normas de seguridad y van a nadar al río. También hay nuevos peligros, como incendios forestales que queman árboles radiactivos y pueden crear nuevas zonas peligrosas. Por otra parte, habitantes oriundos de Chernóbil, que regresaron o nunca se fueron, viven vidas normales a pesar de la radiación y toman pocos o nulos recaudos a la exposición. 9 Whittier. En la zona sur de Alaska, en el interior de la bahía del Golfo de dicho nombre, en una zona donde conviven pequeños archipiélagos de rocas, aguas gélidas, hielo y nieve, el pueblo de Whittier sobrevive a las bajas temperaturas todos los días del año. Pero no es esto lo que lo hace significativo. En Whittier decir este edificio es como decir este pueblo, o lo que es lo mismo, el pueblo donde todo el mundo vive en el mismo edificio. Así conviven, literalmente, 220 habitantes en un mismo edificio. Los orígenes de este peculiar pueblo se remontan a la Segunda Guerra Mundial. Hasta 1943, en el lugar donde hoy se encuentra el pueblo, o el edificio, no había nada salvo naturaleza fría. Camp Sullivan estuvo activa como base hasta los años 60, cuando las instalaciones militares fueron transferidas a la administración civil. Pero, pese a su cierre como zona militar, Whittier no echó la llave, allí se establecieron varias familias lugareñas conformándolo como municipio independiente. La temperatura media es de 0 centígrados y las mínimas pueden alcanzar en invierno los -20 centígrados. En la actualidad el pueblo tiene 214 habitantes, de los que unos 180 residen en el interior de las torres. Es decir, hasta el 75% de los habitantes comparten paredes. Si bien es cierto que unos pocos viven en un edificio de 2 plantas adyacente, dentro del original está todo o casi todo lo que hace falta para el día a día, una comisaría y una oficina de correos en la primera planta, las oficinas del ayuntamiento en la segunda planta, jardín de infantes, centro de salud, parque o algo que se le parezca, tiendas, supermercados, una iglesia y hasta un restaurante. La escuela es de las pocas instalaciones que se encuentran fuera del edificio, pero tampoco es que haya que recorrer mucho, está al otro lado de la calle, pero durante el invierno su acceso principal desde el exterior de la calle se cierra. De esta manera, tanto profesores como alumnos acuden cada día a clase atravesando un túnel subterráneo que se comunica con las Village Towers. 10 Darién. El Darién es una zona selvática que une a Sudamérica con Centroamérica, llena de peligros capaces de causar desde lesiones hasta la muerte.
El Darién es una región selvática y pantanosa ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá. Se le conoce como tapón porque interrumpe la que es considerada como la carretera más larga del mundo, la Ruta Panamericana. Atravesarla supone caminar poco más de 100 kilómetros entre el noreste de Colombia y el suroeste de Panamá. Es el camino de miles de migrantes. La jungla, una muralla natural de 575.000 hectáreas de vegetación densa, es capaz de convertir el sueño de un migrante en un verdadero infierno verde. Contraer enfermedades en el Darién puede ser una sentencia de muerte a kilómetros de distancia de centros asistenciales y poblados. Las picaduras de mosquitos o insectos capaces de transmitir enfermedades como la malaria o el dengue son un riesgo latente. Las personas se exponen a lesiones cutáneas por picaduras y a esguinces o fracturas en suelos húmedos y resbaladizos. El calor, la deshidratación y la privación de alimentos pueden derivar en fatiga extrema, hiperventilación, debilidad y fallas cardiorrespiratorias. También se reportan casos de hipotermia. El consumo de agua contaminada es causa frecuente de molestias estomacales. El clima húmedo abre la puerta a resfriados, así como a cortes o raspaduras en extremidades inferiores, a pesar del uso de botas o de ropa adecuada. Centenares de especies de animales e insectos habitan la selva del Darién. Ambientalistas y testigos reportan la existencia de serpientes, alacranes, jaguares, pumas, tigrillos, cerdos salvajes, zorros y perros de monte, además de sanguijuelas, lagartos, cocodrilos y otras especies de río. Hay arañas de hasta 20 centímetros de tamaño. A pesar de sus riesgos, comunidades indígenas, hasta el día de hoy, supieron habitar la zona, así como también grupos criminales de diferente naturaleza. Hay bandas dedicadas al narcotráfico, otras al contrabando y existen guerrilleros y paramilitares. En el Darién, sea por su fauna, flora o habitantes, cualquier cosa podría matarte. 11 Chonneas. Este pueblo vive en el agua durante prácticamente todo el año. Parte de él no tiene un lugar fijo por su flotabilidad, por lo que en función de la estación del año, se puede ir desplazando de un lugar a otro. Esta población es la más popular de Camboya y en ella se pueden encontrar las mismas comodidades que en una ciudad. Apreciamos una forma de vida más que pintoresca, en la que su economía se basa en la pesca, pero sin olvidarse del comercio, educación, textil, entre otros, ya que en esta villa acuática hay colegios, tiendas de todo tipo, restaurantes, iglesias y templos y por supuesto centros de salud. Camboyanos, vietnamitas y musulmanes conviven en armonía en esta población, respetando la cultura y sobre todo la religión de sus vecinos. Otra de las principales atracciones del lugar es la granja de cocodrilos situada en una casa flotante donde podrás observar a muchos de estos reptiles. Chonneas es un espectáculo visual y cultural que no puedes dejar la oportunidad de visitar y conocer la vida de estas personas en el lago. Y hasta aquí llegamos con nuestra lista de 11 lugares imposibles donde viven seres humanos. Esperamos que hayan disfrutado del recorrido por estos asombrosos paisajes y de la curiosidad que nos llevó a descubrir cómo es posible que algunas personas habiten en lugares que parecen inaccesibles. Aunque cada uno de estos lugares presenta sus propias dificultades y desafíos, lo que queda claro es que la capacidad de adaptación del ser humano es realmente sorprendente. Nos muestra que, a pesar de las adversidades, siempre encontraremos la manera de sobrevivir y prosperar en cualquier rincón del mundo. No te olvides de darle like, suscribirte y dejar en los comentarios cuál fue el lugar que más te sorprendió. Sigue viendo este canal y conviértete en súper asombroso. Hasta la próxima.